Hola a todos, hola a todas, esto es Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar el esoterismo con los productos culturales. Mi nombre es Elian Aguilar, @aguilar.elian en redes sociales, y estoy con Caro Marengui, más conocida como @venus.en.fuego. ¡Holi! Bueno, este es el capítulo 19, segunda temporada, hemos regresado. El último fue el 16 de agosto, y acá Valentino quiere opinar. El último fue el 16 de agosto del 2024, así que casi estamos cumpliendo 2 años del último episodio, donde dijimos va a haber segunda temporada. La vida nos ha complicado, pero hoy nos encontramos en otro estadio. Somos mayores de edad, con 19 años ya nos hemos ido a la casa de nuestros padres, y a la vez, por supuesto, la voz femenina que escucharon, Caro Marenghi, hoy es una influencer absoluta. No sé si para tanto, pero estamos tratando de crecer un poquito. Y este es otro espacio más para demostrar lo grosa que ella es. Y la película que nos convoca es una película que de alguna manera nos obligó a venir y grabar nuevamente con equipos nuevos, donde recién volvimos a grabar y no funcionó, estamos grabando de vuelta. Y que no solo tiene mucha carnadura para discutir y dialogar al respecto, sino que además es una película de una historia que a mí me gusta mucho, 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 y estoy hablando de La Odisea, de el director Christopher Nolan, director que quizás conozcan de Oppenheimer, porque es una película que se hizo muy reconocida por sus diversos premios, pero también es el responsable de la trilogía de Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises, y Dunkirk y El Gran Truco. Y ahí Valentino sigue opinando. Él quiere hablar de Nolan, evidentemente. Y además hizo Memento, película que de alguna manera lo hizo conocido en el mundo del cine. Y que traigo un dato, que cuando él hizo Memento y la película le fue tan bien, a Nolan le ofrecieron una película que él finalmente no hizo. ¿Vos te imaginás cuál es? No, ¿cuál puede ser? Troya. Película que terminó dirigiendo Wolfgang Petersen, un alemán que está tan loco como Nolan, pero que es la precuela de la Odisea, es la Ilíada, el primer canto de homérico. Homero, que fue una persona que casi estamos seguros que nunca existió, que es, vamos a decir, un trovador, un juglar que fue a través del sincretismo juntando las historias que estaban dando vueltas en esa sociedad entre griego y greco-romana, por decirlo de alguna manera, y que, como pasó con la Biblia, no sabemos si existió o no existió, pero sí lo que dejó. Incluso se habla de que había 19 cantos homéricos y nosotros nos quedaban 2 o 3 nomás. O sea que fíjense la cantidad y la potencia de los mitos, que, como Gordon, nerd de los cómics, es el abuelo. Cada uno de los dioses son los superhéroes. Poseidón claramente es Aquaman y no hay otra vuelta. A mí es una historia que siempre me conmovió. En la escuela nosotros nos obligaban a leerla. Yo siempre fui gordo de historia, me gusta. Entonces leer la Ilíada, leer la Odisea, que no son libros muy largos tampoco, ¿eh? A quien quiera acercarse, por favor hágalo, porque claramente de lo que vamos a hablar hoy, que es de la película dirigida por Christopher Nolan, es una adaptación. De la historia original hay un 30-40%. No está completa, incluso tiene mixturado la narrativa, eligiendo retazos, cual si fuera una multiprocesadora, que tiraron todo y dijeron, bueno, sale esto, no tiene ningún tipo de sentido. Incluso temporalmente, para lo que es el canto original, él dijo, bueno, yo agarro esta parte acá y no funciona. Y ahí funciona, digo. Solo para contar muy poquito muy breve de la película, es una película larga, más de 3 horas. Es una gran adaptación a mi parecer, porque logra contener todo lo que tiene que ver con lo más humano, que es el viaje de Ulises, Odiseo, luego de haber sido el responsable de terminar con el sitio de Troya, con la estrategia de crear un caballo, dejarlo cerca de las puertas de Troya como regalo a Atenea, y tener un montón de soldados adentro. Cuando se hace de noche salen y matan gente y toman el lugar a la fuerza. Cuando está volviendo, él estaba muy creído, la humildad la tenía muy por debajo de lo que debería, y de alguna manera los dioses le dicen, ok, vos tenés ganas de ser tan canchero, bueno,
tu viaje a Ítaca, donde lo espera su esposa y su hijo que él no conoció, Telémaco, se vuelve una odisea, que el nombre surge a partir de este personaje, antes no existía ese concepto, y en el medio él va a tener que aprender a través de enfrentar diferentes monstruos y situaciones, lo que significa el gran retorno, uno de los puntos más grandes de la literatura. Quizás después traiga algún dato más, pero quiero saber vos, cuando decidimos juntos encarar la Odisea, ¿qué fue lo primero que pensaste para hablar en este podcast? Me interesó mucho el momento personal que está viviendo el director Christopher Nolan a nivel tránsitos astrológicos. Christopher Nolan es leonino y tiene ahora el tránsito de Júpiter sobre su Sol, que Júpiter, por supuesto, está en Leo. Y este momento a nivel individual o personal para él habla, ¿no?, de una expansión, de un momento de reajuste de brújula, de un momento de conectar con la energía que tienen todos los y las Leo, que es creatividad pura, es conexión con el arte y con no solo crear para guardarlo, sino para mostrarlo al mundo, ¿no? Esto de encontrar la voz auténtica. Entonces, este tránsito que él lo está manifestando muy a la perfección en este momento con todo lo que generó esta obra, y no solo generar una obra como esta, sino hablar de una historia tan importante para la humanidad, ¿no? Como decíamos, que es la Odisea, me parece fundamental. Entonces, él a nivel personal está en un momento súper interesante. Sí, es el Quijote contra los molinos de viento, es una persona que cree en el formato físico, en el fílmico. Yo te diría que no de manera romántica, incluso hasta te diría que lo hace por una cuestión claramente efectiva, que es el fílmico hoy puede mantenerse y perdurar el tiempo, y lo digital no, porque lo digital son ceros y unos, y si se te rompe el disco rígido, se te quema el servidor que lo tenía o lo que sea, perdiste todo y no hay manera de recuperarlo, no existe eso. Digo, que hoy se sigan encontrando pedazos de películas de 1922 y se puedan restaurar, no puede pasar con lo digital. Lo fílmico se convierte en una trinchera de resistencia. Y él siempre fue una persona de convicciones. Yo nunca lo sentí como un tipo conflictivo, que hoy el establishment lo toma como tal, porque el establishment es las corporaciones de medios que quieren que vos veas las películas en tu casa, en streaming, que las salas de cine vendan pochoclo y no importa lo que vos vas a ver. Y el tipo dijo, yo voy a hacer una película en 70 milímetros en IMAX, que es el doble del tamaño de 35, que es el original, el que más se ve en salas, cuando es fílmico, porque hoy casi todo es digital, y que de alguna manera es un formato selectivo, porque el IMAX original solo hay 40 cines en todo el mundo. Ahora, el IMAX en 70 milímetros, el día de mañana, si aparecen los televisores de 48K, se va a poder ver en esa calidad, porque el fílmico es muchísimo más perdurable en calidad que una película en digital, que por ahí hoy se ve en 1920 por 1080 y el día de mañana estos de 48K se ve re chiquitito y no lo puedo ver. Pero quiero saber qué otra cosa pensaste al respecto de la Odisea. Bueno, creo que todo el relevamiento, o por lo menos alguno de los dioses que trae la película, estaba bueno para traer desde el lado astrológico. Saber que siempre que mencionamos determinados planetas o determinadas energías, para entenderlos mejor, y cuando estudiamos incluso astrología, volvemos a la mitología para sentar un poco las bases, ¿no?, de por qué y desde dónde viene esta historia, y entender a la astrología como este lenguaje simbólico que yo trato siempre de machacar con qué es, y que justamente es una manera de narrarnos, porque que esté basado en mitología refuerza, ¿no?, esta idea de que es un lenguaje y no es algo en lo que creer. Entonces, un poco es lo que queremos traer nosotros hoy, ¿no? Hablar de dioses. Dioses que en la película están representados, casi les diría de una manera platónica, como una idea. En este mundo hay monstruos, existen los seres mágicos. Incluso en la película, la primera frase es: en un mundo donde habría magia. Tampoco lo confirma, pero hay para mí figuras que están súper presentes, que en la Odisea original son todo el panteón de dioses, participan de una u otra manera. Nolan decide adaptar, que es la forma en que uno lleva y traslada la traslación, la traspolación de un formato a otro, decide quitar mucho del accionar de los dioses y convertirlo en acciones de los humanos. Trae esta idea que a mí me parece súper interesante, que es algo que de otra película que vimos con Caro, que fue Constantine hace poco, que es: los dioses están ahí
Son ideas que te hablan al oído para que vos tomes las decisiones, pero están ahí dando vueltas. Y hay para mí 3 dioses que son los más importantes, 2 que son los pibardos, Zeus y Poseidón, y después Atenea. ¿Qué te sale de eso? Bueno, arrancando por Zeus, creo que la película es muy clara con la ley de Zeus que está siempre desde todos los personajes muy presente, ¿no? Y en la astrología, cuando hablamos de Zeus, hablamos de Júpiter, que Júpiter aparece como un planeta en la carta natal de cada uno de nosotros, representa incluso la energía de Sagitario, ¿sí? Este planeta es regente de la energía de Sagitario, y por un lado habla de la ley, ¿sí? De este contrato social. Uno vive en sociedad, entonces hay que tener ciertas leyes para vivir y convivir y sobrevivir, pero también habla de el sentido, de la dirección, del hacia dónde vamos, y creo que Zeus, siempre desde la mitología, es un dios que es líder, que baja línea a través de sus rayos y a través de la luz, ¿no? Donde va el rayo de Zeus es imposible dejarlo de ver, entonces hay algo de la dirección que nos va a marcar Júpiter a nivel individual, incluso a nivel colectivo, que no podemos dejar de ver. Y si vuelvo un poquito a Nolan y te digo que está él con un tránsito de Júpiter donde Zeus pareciera ser muy importante, él claramente dijo, yo voy a apuntar hacia este lugar haciendo esta obra y dejando esta huella y esta marca, y creo que eso en la película también, ¿no? A nivel ley y contrato social aparece todo el tiempo entre los personajes, no más allá de la representación de los rayos, cuando necesitamos prestar atención a que los dioses están ahí todo el tiempo conviviendo con nosotros, eso se ve. A mí lo que me llama la atención de la representación de Zeus, que siempre aparece como un trueno en la película, es esta idea de que es luz, pero a la vez es, no te pases, porque yo tengo la fuerza y la potencia, ¿no? El trueno siempre es el aviso antes, ¿no? Es como eso que, bueno, hasta acá llegamos. Y algo que vos decías de la ley de Zeus, como para meter un bocadillo ahí, que es algo que en ese momento de la historia decía que vos debías tratar al que viniera de otro mundo, de otro país o de lo que sea, como si fuera tu propia familia, porque sabía que podía ser Zeus disfrazado y que de alguna manera esto que vos decías es un contrato social, es de alguna manera la plasticola que une a personas de todo el mundo, en un mundo que no estaba hiperconectado, que en la película se habla específicamente de los pueblos del mar, que es toda otra leyenda que hay que ver, que no vamos a hablar en este podcast, pero que existía, los foráneos, el cambio de época, ¿no? Estamos justo advirtiendo que hay un cambio de época y la potencia que tienen las narraciones donde una idea como la ley de Zeus, que está también representada en esta adaptación de Nolan, es a la vez una discusión sobre nuestro presente, ¿no? Sobre cómo nosotros tratamos en tiempos de xenofobia, en tiempos de Palestina e Israel, en tiempos de ICE en Estados Unidos, cómo nosotros tratamos al que vemos diferente, que no es diferente. Digo, somos todos humanos y me parece súper interesante eso. Poseidón, ¿qué tenés? Bueno, Poseidón en astrología lo estudiamos como Neptuno siempre, ¿no? Y este dios, el dios del mar, que trabaja desde el elemento agua, es el que todo lo funde, ¿no? Al que no podemos escapar, es la fuente. Hay una escena en la película, por supuesto, sin spoilear, pero spoileando, donde se van todos al mar, ¿no? Y es inevitable. Cuando nos encontramos con Neptuno, muchas veces en astrología decimos que esa es la muerte, la disolución del todo. Entonces Poseidón es un dios bastante más silencioso, que no es como Neptuno, no es la luz, no es que aparece y o entre el sonido o la luz no podemos dejarlo de ver o de sentir, no, que Poseidón, una vez que estás adentro, te comió, te absorbió, ¿no? Y solo te queda dejarte disolver. Y entonces Neptuno, de vuelta, si voy al tránsito individual de una persona, podemos sentir que nos diluimos, que nos fundimos, incluso que entramos como en una suerte de cueva, caverna, disolución. Creo que tiene mucho que ver con el entregarnos algo mayor. Neptuno para mí, o Poseidón, tiene que ver con el confiar en que uno no está solo, que uno no tiene el control de las cosas, que con Júpiter todavía lo podríamos hasta debatir, ¿no? Que yo tengo el poder de mi propio destino y que puedo hacer lo que quiero, pero Zeus o Júpiter me pone el límite. Con Neptuno no. Es como, si estás en mi terreno, estás en el océano, entrégate a las olas, entrégate a los ritmos, entrégate a las temperaturas y estás a la buena de lo que ese destino te propone. A mí me sorprende porque hablas de la caverna, ¿no? De la idea de la caverna y Neptuno y Poseidón. La razón por la que Odiseo no puede llegar a Ítaca es porque lastima a un hijo de Poseidón que está en una cueva, que es uno de los cíclopes,
Y claro, la caverna muchas veces, sobre todo las que están cerca de los mares, habitan el agua y a la vez no, ¿no? Como que si vos estás resguardándote, no estés cuando sube la marea, porque quizás ya no podés salir más. Y no había caído en cuenta de eso. Y la idea que a mí me parece que ya sobrevuela bastante lo vengativo de los dioses, ¿no? Como Sí, de la crueldad, yo creo, ¿no? eso. Son crueles porque creo que también era o representa una época donde la crueldad y la violencia y la guerra estaban muy presentes, ¿no? Hoy estamos quizá a través de otras vías contemplando la violencia, pero en ese momento la crueldad del mar, si vos te adentrabas con tu balsita en una tormenta, era terrible, el mar te destruyó. Creo que hoy se sostiene y el poder de los dioses, por más de que hoy tengamos otro contacto, todavía es tal, pero sí creo que es inevitable separarlo del planeta Tierra, ¿no? Del poder que tiene la Tierra desde el cielo y desde sus mares y desde sus lavas y no sé, me voy a otros dioses, pero que no nos podemos como sentir separados. Entiendo. Y cuando hablabas de Neptuno, pensaba en otra película que vimos, que tampoco pudimos charlar porque no estábamos grabando el podcast, que es Avatar, que la tercera película también habla sobre el agua, aunque habla de fuego y cenizas, sigue hablando de agua porque Cameron tiene un tema con el agua. Pero bueno, vos tenés el poder representado por Zeus, la creación de vida representada por Poseidón, ¿y Atenea es la sabiduría o no funciona de esa manera? Atenea, desde la astrología, la buscamos como el asteroide Palas Atenea, que habla de la estrategia. Perdón, ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo el asteroide? ¿Cómo lo buscamos como el asteroide? ¿A qué te referís con eso? Bien, en astrología tenemos o hablamos de jerarquías, ¿no? Donde siempre conocemos el Sol, la Luna, Venus, Marte, determinados planetas que están en nuestro sistema solar y que tienen, como en otros sistemas, jerarquías, ¿no? Sol, Luna, Júpiter, Mercurio, Marte tienen una jerarquía de primera y después si vamos a hacer como un doble clic o un zoom, podemos entrar a mirar asteroides. Entonces, con un astrólogo de por medio, por supuesto, podemos ver en nuestra carta natal dónde tengo el asteroide Palas Atenea. ¿Y eso que me va a dar a mí? Como si dijéramos, doble clic sobre Mercurio. Mercurio es dentro de la astrología el as de la comunicación, ¿no? Del intercambio. Si me voy a mitología y puedo hablar de Hermes también, ¿no? De quien va desde la tierra al inframundo, quien lleva y trae información. Bueno, dentro de esa misma línea, si voy a mirar qué información trae mi Palas Atenea, voy a poder ver cómo me manejo con la estrategia. Ah, ok, Bien, ok. entonces usando. Fue una guerrera Atenea. Claro, pero es una guerrera estratégica. ¿Qué quiero decir con estratégica? No es violenta. Ella no va a la guerra arriba de su caballo con su escudo. Palas Atenea es una guerrera desde la mente, que esto es algo que se los suele atribuir incluso mucho a las mujeres, ¿no? De cómo estamos tratando de cuadrar un montón de situaciones de la vida diaria, que a veces es hasta más útil, ¿no? Ir a mirar qué es lo que dice ese asteroide en la carta. Pero definitivamente en la película, ella está presente todo el tiempo, acompañando al personaje, todo el tiempo. Y él no da ningún paso sin estar pensando hacia dónde va, ¿no? Él no está guiado solo por su familia y el corazón y lo que quiere hacer. Él está pensando en todo el tiempo. Y ella es como ese espejo que le va diciendo, bueno, vas bien, bueno, fíjate acá. Ahí tenemos un juego doble súper interesante lo que decís. Pues es un juego doble, primero, lo que dijimos al principio, que Odiseo Ulises es el estratega máximo. Por eso Agamenón, el responsable de finalmente tomar Troya, se junta con él y lo pone como su mano derecha porque era el tipo que entendía las cosas, pero a la vez está el tema de la culpa y de que nuestras acciones tienen consecuencias y que las decisiones que tomamos son las decisiones que van a trazar el camino y que el único que podía tomar esas decisiones termina siendo Odiseo. Él tiene la responsabilidad no solo de su propia vida, sino de todos los que iban con él. Por eso es tan culpable de todo lo que va pasando también. Sí, y por eso también él en determinados momentos pareciera muy frío con determinadas decisiones, porque no se puede involucrar con todas las historias y todas las familias que quedan arrasadas por una guerra, por soldados que tienen que ir a defender, es imposible. Entonces, la sombra, pues está un poco construida como una sombra que está constantemente, o podemos debatir si es Atenea o no es Atenea, quien acompaña al personaje, pero eso quedará para otra charla. Te odio, Zendaya, es lo único que Yo voy a decir. sí creo que Zendaya toma este rol de Atenea y lo acompaña como
como ese intelecto que no lo abandona nunca. Esa parte más fría, estratégica, analítica, que le dice, vos tenés que seguir por acá y tenés que incluso volver a tu casa como este plan del cual él, incluso cuando pierde la conciencia, nunca lo termina de dejar, ¿no? Es un momento donde quizá ella hasta queda desdibujada, ¿no? Atenea, cuando él, bueno, aparece otro personaje para acompañarlo. Pero escúchame, por favor, estamos hablando de una historia que tiene más de 3000 años. No pasa nada. Digo, él cae en un lugar donde le dan de tomar té de loto, que es psicotrópico, y que de alguna manera le hace olvidar qué hacía ahí, incluso. Y ahí a mí lo que me parece interesante es esto. Palas Atenea, desde la astrología la entendemos mucho como la mente racional. Y él ahí pierde justamente su contacto con la mente racional, ¿no? A través de tanto psicotrópico, se despega un poco de todo ese plan que incluso él tenía, hasta que lo va recuperando de a poco. Y ahí vuelve y ahí él retoma el camino. Y yo simplemente para cerrar, creo que es importante tener a la estrategia y a la capacidad de estar pensando como un aliado y no como algo que nos come la cabeza todo el día y no solo nos permite alejarnos, ¿no? de lo que sentimos, sino decir, la vida con estrategia y con dirección funciona mejor. Y esto de si tomo un camino y decido, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y ahí puedo combinar y traerlo a Zeus o traer a Júpiter con la dirección y traer la entrega que va a proponer Poseidón de tranqui igual con esa dirección, porque no tenés el control del mundo, vas a tener que confiar en determinados momentos que, bueno, se combinan todos. Sí, básicamente la Odisea de alguna manera propone esto, propone el hecho de que creemos que tenemos control sobre lo que vamos a hacer y está bien que estamos agarrando una historia que es mítica, mitológica, que tiene más de 3000 años en un momento donde el mundo era otra cosa, pero nosotros hoy nos podemos perder igual. Podemos perdernos en un consumo problemático, podemos perdernos en tomar una decisión que no nos salió bien, o podemos perdernos incluso estar a cargo de nuestra familia y que algo no nos salga bien y sentir el peso de lo que está sucediendo con esas personas que yo siento que están a mi cargo. Entonces me parece que por eso es tan potente la historia de la Odisea y por eso es tan potente el cine, por esta capacidad de reproducir lo más, y yo sé que a vos te gusta que yo use esta palabra, lo más atávico de nuestra humanidad y nuestra sociedad. Y me parece que fue con la venia muy potente de Atenea que Nolan decidió que esta sea su gran película en IMAX, ¿no? Que sea la primera película en la historia que está grabada en IMAX completamente y que si logran guardarla en los hilos bajo tierra con una buena temperatura, quizás en 3000 años, en una pantalla hiper mega archigigante, la gente va a volver a encontrar a esos mitos que forjaron a la sociedad de Occidente en el año 500 a.C., que es una locura. Es una locura. ¿Algo que te haya quedado por decir al respecto? No, creo que estas decisiones que tomó el director responden mucho al momento histórico astrológico en el que entramos ahora con los eclipses en Leo, Acuario, donde hay que tomar partido por determinadas cosas. No se puede seguir en un momento de letargo. Veníamos de muchos años de planetas pesadísimos como Neptuno justamente en Piscis, que nos tenía atados al sillón, consumiendo, y ahora es como, bueno, ¿qué quiero crear con todo lo que estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué huella quiero dejar? Llegó el momento de que cada uno desde su humilde lugar tome partido y salga al mundo. Él decidió con todas las armas que tenía de hacerlo, mover cielo y tierra para que su obra quede para la posteridad en 3000 años si tenemos planeta Tierra. Y bueno, creo que hay que seguir un poco lo que está haciendo Nolan, de nuevo cada uno es de su lugar, y me llevo eso, que él logró tomar una obra gigantesca que habla de la humanidad en sí misma, contar su historia, que podrá recibir aplausos y hates como toda persona que se anima a mostrar su obra lo hace, pero él eligió y yo lo banco 100% por eso. Recuerden que pueden escuchar este podcast tanto en Spotify como en YouTube y que además pueden encontrar en @venus.en.fuego muchos servicios. Conté un poco qué se pueden encontrar ahí para hacer contigo. Bueno, conmigo pueden hacer consulta de carta natal, pueden hacer revolución solar y otro detalle de servicios desde astrología, donde lo que hacemos es entender a nuestro cielo como ese mapa que nos va contando un poco qué potencias tenemos y qué desafíos tenemos a lo largo de la vida. Y también trabajo con el tarot como otro lenguaje simbólico para complementar un poco y responder determinadas preguntas o al menos intentarlo.
que es muy interesante porque lo que está sucediendo ahora es que Caro Marenghi, conocida como Venus en Fuego, también está dando el conocimiento a otras personas, ¿no? Sí, estamos incursionando en la docencia. Tenemos un curso de tarot que comienza el 6 de agosto, de 4 meses. Así que con astrología también tratamos de, bueno, a través de distintos videos, talleres, eventos, repartir un poco la herramienta y devolverle a las personas todo lo bueno y lindo que me ha dado a mí la astrología. Así que nos vemos por ahí. @venus.en.fuego, lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, y también a mí en aguilar.elian, tanto en Instagram, que también estoy subiendo videitos todas las semanas, y el sitio Cultura Geek and Pop, también pueden encontrar notas todas las semanas. Creemos que este episodio número 19 de la segunda temporada, el primero de la segunda temporada de Venus en Fílmico, ha sido grabado correctamente. Yo creo que lo vamos a escuchar y nos vamos a maravillar mientras Valentino sigue opinando al respecto, porque no puede quedarse en silencio. Está muy bien, yo estoy dejando que él opine. Les agradecemos que hayan escuchado hasta acá. Estamos intentando cambiar un poco el formato, hacer más cortitos. Agradecemos los comentarios y nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.